eh, podemos imaginar el dolor tan grande que significa, porque en cierta manera a todos nos ha tocado el ver a nuestros amigos partir. No es sencillo, así como no es sencillo ver partir a los hermanos, a los padres, a los hijos, pero tenemos la gran promesa de a dónde vamos. Así que mi reconocimiento y mi sentimiento, el nuestro, de gratitud por ellos, por haber participado con ellos y por saber que un día nos vamos a encontrar en la casa del Padre. Es emocionante pensar en eso, es emocionante saber que hay un domingo. Hay un domingo, mencionaba el domingo de resurrección. Mencionaba alguno de mis compañeros de la misión gratamente eso, que hay un domingo donde todo volverá a la normalidad. Puede ser que algunos pensemos que estamos solamente empezando el viernes, otros el viernes más tarde, pero sabemos que hay una promesa del Dios de los cielos, ese Dios de los ejércitos que nos acompaña. Pensando en eso, hace mucho tiempo venimos reflexionando sobre los jardines de Dios. Mencionó un maravilloso escrito del Elder McConkie sobre el poder de Getsemaní. Yo quiero compartir con ustedes algo de eso y algunos sentimientos de lo que expresa el Elder McConkie tan grandemente para nosotros. El poder purificador de Getsemaní, los jardines de Dios. Y es interesante pensar en esto porque la vida se desarrolla en un jardín. Nosotros tenemos como gran marco de referencia esos jardines. Empezamos en el jardín de Edén. Ahora son tres los jardines. Son tres los jardines que tienen que ver con el jardín de Edén, el jardín de Getsemaní y el jardín del sepulcro vacío. Y me llama la atención todo lo que eso implica. Nosotros podemos hacer un recorrido del corazón por todos esos capítulos y versículos que nos hablan de esos momentos especiales en nuestra vida y aún unos más especiales, más frecuentes que nos han impulsado a grandes cambios en nuestra vida. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un jardín especial. Tal vez nos vamos a referir a eso en el curso de... Pero empecemos por el jardín de Edén. Esa maravilla que encontramos en las escrituras y ustedes están viendo que tengo una guía de estudio de las escrituras personal. No sé si para todos significa lo mismo, pero yo tengo el privilegio de Miriam me va a ayudar en ese proceso de las escrituras para entender aún más lo que significa y qué era lo que el Elder McConkie quería resaltar en ese escrito tan maravilloso que hizo. En Génesis 2, versículo 8, 9 y 10, vamos a leer. Y había Jehová, Dios, plantado un huerto al oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Varias ideas vienen con esa descripción del libro de Abraham. Y es en la Biblia, en el Génesis, habla de jardín también y habla de huerto. Y me llama la atención el hecho de que un jardín
está en un huerto. Hay alimento para el alma y hay alimento para el cuerpo. Y es interesante porque algunos de nuestros hermanos son expertos en huertos, entonces ellos saben de qué estamos hablando cuando hablamos de huerto. Entonces hay una relación muy fuerte entre, o un sinónimo entre jardín y huerto. Hace pensar, ese es uno de los pensamientos. Yo sé que ustedes van a tener algunos otros. Por ejemplo, hay que empezar a pensar qué tan buen jardinero soy. ¿Cómo andan mis conocimientos de jardinería? ¿Estoy abonándolo? ¿Estoy cuidándolo? ¿Estoy haciendo algo por mantener el jardín que me fue entregado? Y eso, nosotros podemos vislumbrar la belleza de la creación cuando vemos la tierra y suponemos el jardín de Edén. Si hay maravillas, y yo sé que las hay, y yo sé que las hemos contemplado, si hay maravillas de la naturaleza, nosotros podemos perfectamente entender cómo sería ese jardín de Edén. Ahora, después viene toda la historia que sabemos de la caída. El Elder McConkie menciona el tema bellamente cuando dice, perdón un segundo, dice Elder McConkie, en el Edén vemos todas las creaciones en su estado paradisiaco, sin muerte, sin procreación, sin experiencias probatorias. Llegamos a saber de esa creación, ahora desconocida para el hombre, que esa creación era el único medio para dar lugar a la caída. Y es interesante entender por qué, porque podríamos algunos de nosotros pensar que estábamos bien en el jardín de Edén, era suficiente, pero había más que el Señor quería que nosotros aprendiéramos. Dice Elder McConkie, veremos entonces a Adán y a Eva, el primer hombre y la primera mujer, descender de su estado de gloria inmortal y paradisiaca para convertirse en la primera carne mortal sobre la tierra. La mortalidad que incluye la procreación y la muerte entrará al mundo y a causa de la transgresión dará comienzo a un estado probatorio de tribulación y de prueba. Y ese estado probatorio de tribulación y de prueba es parte de lo que estamos aprendiendo ahora. Siempre pensamos y siempre trato de entender lo que los profetas bellamente dicen, ¿qué quiere el Señor que yo aprenda? ¿Qué quiere el Señor que yo aprenda en esta época? Ahora, indudablemente el asunto pasa a un plan maravilloso que había, el famoso plan de salvación. Y viene la historia bellísima del nacimiento, y no sé si podríamos pensar que el pesebre era un jardín, aunque no parece, se ve muy lindo en las Navidades el pesebre, pero el nacimiento, yo no sé qué tan agradable puede haber sido para el Salvador del mundo nacer en un pesebre, donde sí habían buenos animales, pero podemos imaginar todas las privaciones que podía tener. Pero el jardín que realmente al que queremos hacer referencia y el que menciona el Elder McConkie es el jardín de Getsemaní, el huerto de Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allí y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Podemos entender el sufrimiento del Salvador. Por eso
podemos entender también que Él sabe de nuestro sufrimiento, porque Él lo padeció, y lo padeció por nosotros, aún en una medida que nosotros seríamos incapaces de resistir. Y tan demuestra eso que hace una solicitud amable, pero profunda al Padre, pero se somete a su voluntad, porque sabe que hay una dirección más grande para eso. Entonces, ese pedido del Salvador al Padre y esa sumisión al Padre nos da una idea del gran carácter del Salvador. Ahora, la escena de Getsemaní tiene muchas otras aristas que vale la pena destacar. Siempre pensamos en Judas y el beso. Y hay una escritura que nos habla de eso, sobre cómo se desarrolló ese momento donde pueden imaginar el sufrimiento también, de saber el sufrimiento y el dolor del Salvador. ¿No han sentido ustedes en su vida alguna vez que algo ha fallado y que son en cierta manera traicionados? Pero escuchemos lo que dicen las Escrituras, ese recorrido por las Escrituras que nos hace entender la voz del Señor. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y al ver los que estaban con él lo que iba a suceder, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Dejad, basta ya. Y tocando su oreja, le sanó. Aquí se demuestra algo extraordinario en El Salvador. El elder Falabella, el presidente de nuestra área, mencionó una parte de ese carácter del Salvador cuando dice que ese momento donde le es cortada una oreja a uno de los siervos que va a ponerlo preso, hubiéramos podido ver una discusión y tal vez una riña y tal vez una guerra y tal vez una batalla inmensa con muertes, pero alguien sale herido. ¿Y cómo reacciona El Salvador? ¿Cómo reacciona él? Dice, Él lo curó, Él lo sanó, Él lo sanó. Y dice, y manda que se detengan. Ahí podemos observar ese gran sentimiento y ese profundo amor, aún por quienes no estaban de acuerdo con él. Porque lo sanó y lo cuidó. Entonces, el elder McConkie menciona que en Getsemaní veremos al Hijo de Dios rescatar al hombre de la muerte temporal y espiritual que recibió como consecuencia de la caída. Es lo que fundamentalmente pasa cuando el Señor decide que sí, por el amor a nosotros y el amor del Padre hacia nosotros, nos va a rescatar. Nos permite salir de esa muerte física y de esa muerte espiritual. El siguiente jardín que menciona el elder McConkie, en la imagen que podemos ver están el Cristo cargando su cruz. Es una simbología maravillosa cuando pensamos que de cierta manera algunos de nosotros sufrimos de eso, y en esta época con mayor razón. Y siempre también vemos a Caifás a los pies de la crucifixión y la escena de la conversación de Judas con el Señor. Son imágenes bellísimas que representan toda la historia que nos acontece. Después viene cómo lo empacan. Viene una descripción maravillosa de cómo está empacado, de cómo está preparado, más que empacado, de cómo está preparado el Señor, o cómo lo preparan quienes tanto lo aman. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero en secreto, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió.
Entonces se fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Y vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de áloe como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias, como es costumbre sepultar entre los judíos. Y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había puesto a nadie. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y por aquel sepulcro estaba cerca, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Yo no había pensado en la tumba del Salvador como un huerto, como un jardín. Y fíjense cómo las escrituras nos van llevando a pensar en ciertas cosas que no son extrañas, que no están ahí puestas por accidente. Lo que ocurre después es uno de los grandes milagros que podemos, el mayor milagro que ha recibido la humanidad, que es la resurrección de Cristo. En el capítulo 20 de Juan hay una narración preciosa sobre Cristo resucitado y aparece a María Magdalena. A mí me llama la atención y hago un reconocimiento especial a María y todas las Marías que representan todas las mujeres de la humanidad. ¿Por qué a él? ¿Por qué a ella? No lo sabemos. Pero lo que sí nos dicen es lo que la escritura, lo que sí sabemos es lo que la escritura nos dice. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana al sepulcro, siendo aún oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro. En esa imagen nosotros podemos entender qué pasaría cuando alguien va al sepulcro y lo ve vacío. Y ve la piedra quitada. Y lo primero que dice, se lo llevaron. ¿Qué lo hicieron? ¿Dónde lo pusieron? Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado al sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Entonces llegó Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Hace una simbología y una demostración de un pequeño, gran carácter también, otro de los atributos del Señor, que es el orden. Yo no sé cómo realmente reaccionamos cuando nos levantamos. Cada uno de nosotros tendrá una rutina especial para levantarse. Pero, y supongo que para algunos de nosotros levantarse es algo así como resucitar, porque es bien difícil entrar en ese mundo donde tenemos que hacer tantas cosas. Pero el carácter del Señor, esa manera de ser del Señor, esa manera especial de ser de Él, dice: puestos allí, enrollados en un lugar aparte. Las cosas que Él tenía, todo el amor con el que fue preparado por quienes le amaban y le prepararon, Él se toma el tiempo de ponerlo en orden. Eso nos hace pensar cómo somos de ordenados nosotros, cómo estoy yo yendo en ese camino del orden. Son muchas de las reflexiones que los tres jardines nos dan. Y sin duda, sin lugar a dudas, tenemos jardines adicionales. Los jardines que tienen que ver con el templo. Déjenme mencionar de esos hermosos mensajes que encontramos en la revista Leona. Dice, hay una historia bellísima de la revista Leona de junio del 2006, solo 5 minutos más.
y nos da una idea perfecta. Está hablando Elaine Brown Pressler. Ella está hablando de solo 5 minutos más. Es una historia bellísima porque es una familia que tiene que desplazarse de una ciudad a otra para llevar a su hijo enfermo. Un niño de 7 años. Y empiezan, pero son amantes de la naturaleza, son amantes de la vida del campo. Tal vez viven en el campo, no tengo detalles en el escrito que me hagan creer eso, pero sí menciona que les gusta, disfrutan la naturaleza. Entonces, dice, y están hablando de cuál sería qué sería un lindo sitio. Entonces dice, nuestro hijo menor, Jacob, de 7 años de edad, quien había estado escuchando silenciosamente nuestra conversación, dijo: creo que el lugar más bonito del mundo es donde están las cosas sobre Jesús. Y podemos entender cómo un niño de 7 años tiene esa visión. Él ve al Señor, ve su obra, ve la belleza del edificio, sí, la belleza de la naturaleza, sí, pero ve algo más. ¿Todas las cosas de Jesús?, se pregunta la madre. En mi mente busqué la conexión y me di cuenta de que Jacob se refería a la manzana del templo en Salt Lake City. La manzana del templo es sin duda un lugar hermoso con el espléndido templo, los árboles, las fuentes y los jardines de flores. Pero para Jacob, la manzana del templo tiene un significado que va más allá de la belleza exterior de la naturaleza. Y es que ahí vale la pena empezar a entender cómo vemos con otros ojos también. Cómo en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando las escrituras nos hablan de hablaré a tu mente y a tu corazón, empieza uno a entender que hay otra manera de ver las cosas, de una manera mucho más profunda. Y miren lo que hay detrás de la historia de Jacob. Dice, Jacob nació con un complicado defecto congénito del corazón. Ha tenido 3 cirugías del corazón, numerosos exámenes médicos y se prevén más cirugías. Su médico viene con frecuencia, pero debemos viajar al hospital, donde habrá seguramente más cirugías para Jacob y algunos exámenes. Durante esos viajes sentimos ansiedad y preocupación debido a la salud de Jacob. Nos hemos dado cuenta de que una visita a la manzana del templo nos ayuda a calmar los nervios y nos hace recordar el plan de nuestro Padre Celestial y la necesidad que tenemos de confiar en Él. Y es importante recalcar en eso, porque hay un plan, hermanos. Y yo sé que ustedes lo saben. Yo sé que ustedes lo han sentido. Hay un plan de regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. No nos vamos a quedar aquí. Yo creo que es algo, con contadas excepciones, ninguno de nosotros querría realmente quedarse aquí. Tenemos una experiencia maravillosa, a pesar de todas las vicisitudes que encontramos en la vida, tenemos una experiencia maravillosa en la tierra. Como hijos, como padres, como esposos, como ciudadanos, como miembros de la iglesia, como líderes, como miembros, como profesionales en nuestras vidas, cada uno de nosotros, y no tiene que tener una vida extraordinaria para que esa vida sea maravillosa. Entonces, dicen la preocupación de Jacob y de sus padres y un niño de 7 años con tremendo desafío puede ver algo más en su vida. Dice, quiero mencionar, dice Elaine, la noche antes de la intervención quirúrgica más reciente y más complicada de Jacob, lo llevamos al centro de visitantes de la manzana del templo, en donde nos sentamos juntos para observar la gloriosa estatua del Salvador, el Cristo. Esa imagen que vimos, que el presidente Nelson nos mostró de la imagen del Señor que ahora vemos
como parte del símbolo de la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días. Jacob se sentó, continúa la madre, Jacob se sentó con una tranquilidad fuera de lo común para un niño de su edad, sobre nuestras piernas y, al sentir la paz, la calidez y la seguridad, no quería irse y pidió permanecer solo 5 minutos más. ¿Se pueden imaginar ese pedido de un niño? Un poquito más. Porque encuentra ahí, encuentra paz que llena su alma, que llena su corazón y le quita la angustia. Yo no puedo imaginar qué hay en el corazón de un niño de esa edad con ese sufrimiento. Y no puedo imaginar el dolor de una madre y el dolor de un padre por ese hijo. Y miren lo que dice finalmente. Sé que la manzana del templo es hermosa para Jacob, no por lo que ve allí, sino por lo que siente allí. Los dones de paz, esperanza y consuelo de nuestro Padre Celestial son más hermosos que cualquier otra cosa que Jacob recuerde haber visto con sus ojos físicos. Qué promesa tan maravillosa. Es la promesa que tenemos en esta época. Sí, es un desafío. Como le digo, se han ido algunos de los que queremos. Nosotros también vimos la partida de un hermano y hemos visto la partida de los padres y hemos visto la partida de una hermana. Y yo sé, me uno a ustedes porque yo sé que también han visto a alguien cercano que ha partido. El comprender el plan de nuestro Padre Celestial y aceptar y confiar en su voluntad nos trae una paz y un gozo indescriptibles. Cuando nos sentimos desalentados, molestos o con temor, hay un lugar al que podemos acudir. No a un lugar hermoso en particular, sino a nuestro Salvador Jesucristo. Y pienso que Jacob tiene razón. No hay nada más bello que eso. Y es que nuestra fe fundamental tiene que estar cimentada en el Cristo viviente, que resucitó. Ahora, pensando un poco en los jardines y los jardines de los recuerdos, nosotros vemos con alegría y tal vez, y me alegro de a veces tener mala memoria porque soy selectivo en lo que recuerdo los buenos momentos. De vez en cuando se acuerda uno de algunos momentos no tan gratos, pero en general sí podemos pensar en los gratos recuerdos de toda la vida tienen que ver con la familia. Entonces, el jardín de los recuerdos personales, ese jardín que nosotros tenemos como parte de nuestra vida, en ese sendero de los convenios que menciona el presidente Nelson, que recorremos. En ese sendero tenemos nuestro jardín. Y es el jardín donde un profeta del Señor, yo recuerdo al presidente Paus cuando dijo que deberíamos tener una flor de primavera para los inviernos de la vida. Porque tenemos un invierno en la vida. Para nosotros, en los de el trópico y del interior, no tiene mucho significado los inviernos de la vida. Para nosotros, o llueve o no llueve, o hace frío, pero los inviernos de la vida, para quienes sufren de eso, uno ve la nieve y dice, qué lindo, ¿no? Qué lindo, sí, es muy linda en las postales de Navidad, en las canciones de Navidad. Pero yo sé que mis hermanos que están por esas latitudes han sufrido lo que significa tener varias pulgadas, varios centímetros y aún metros de nieve que tienen que quitar bajo un frío tremendo. Entonces, pero estoy tratando de significar el recuerdo que debemos tener, no de nostalgia, porque no vivimos de nostalgia, no vivimos del pasado, solamente que vamos a ese jardín de los recuerdos para saber
y renovar las promesas que el Señor tiene para nosotros. Y atesorarlas en nuestro corazón, saber que hay cosas que yo puedo como jardinero del jardín de mis recuerdos hacer, lo puedo abonar. Miren, en las enseñanzas de las autoridades generales, nosotros recibimos recientemente de la presidenciaria una maravillosa instrucción. Yo sé que muchos de ustedes participaron de ellas, pero hay una cosa que me impresionó a mí mucho de la presidenciaria cuando nos dice, el Edgar Falabella dice, cuando está haciendo referencia a una situación de uno de los apóstoles, que había tenido que cambiar radicalmente su vida por una afección de salud. Cuando uno no puede hacer las cosas que acostumbraba a hacer, debe enfocarse en hacer las cosas que son más importantes, de más valor para nuestra vida. Ahora, ahí viene la pregunta clave. ¿Qué son las cosas más importantes para nuestra vida? Para nuestra vida, por ejemplo, y yo sé que son expertos en indexación y en historia familiar y en genealogía, y las bellezas que uno encuentra de historias, de fotografías, de cosas que llenan el corazón y nos han hecho, no teníamos el tiempo para hacerlo por las diversas ocupaciones. Ahora tenemos un poquito más, seguimos teniendo ocupaciones. Muchos de ustedes están en teletrabajo, muchos de ustedes están haciendo sus deberes, muchos de los jóvenes están estudiando, muchos de los niños están participando en diferentes actividades, tanto de colegio como actividades particulares, pero ahora hemos tenido un poco más de tiempo y ese acercamiento nos hace ver qué son las cosas importantes. Por ejemplo, déjenme ilustrar una. Miren cómo nosotros buscando en la historia familiar podemos encontrar esos tesoros. Voy a hablarles de Flor María. Es una abuela, es una bisabuela de muchos años. Dice, cuenta una bisnieta. Dice, mi papá me contó que al morir su mamá, su abuela paterna tomó la responsabilidad de cuidar los 4 hijos de su papá. Podemos empezar a hacer la figura y a empezar a entender qué hizo Flor de María. Flor de María, una abuela que los niños pierden a su madre y ella los recoge y los cuida. Tenía sus otras responsabilidades. Ahora, no tenía muchos recursos. Por lo que escribe Rocío, puedo entender que había privaciones, como muchos de nosotros hemos pasado por privaciones, como muchos de nuestros hermanos, y yo sé que los obispos y presidentes destacan, yo sé que el presidente Montoya sabe de eso, porque han estado preocupados por esos hermanos que tienen algunas dificultades y algunas privaciones. Pero miren lo que Flor de María hace. Cuenta que ella era muy abnegada para cuidarlos. Estaba cuidando a 4 hijos que eran sus nietos, que era dueña de un restaurante y vendía comida. ¿Se pueden imaginar qué tanto podía hacer? Porque también lavaba ropa y cuidaba de los niños de mujeres que trabajaban. No solamente hacía por ella, por sus nietos, por sus hijos, sino por otras mujeres que estaban en condiciones difíciles. Y entonces dice Rocío que eran más o menos unos 11 niños los que Flor de María cuidaba. Cuando nosotros encontramos, y esto puede ser los principios de 1800, y lo que hacía Flor de María por estos niños, y encontramos que no estaba, que no tenía las ordenanzas del Dante. ¿Cómo no hacer la obra por ella? ¿Cómo no tener listo todos los papeles, los documentos, las tarjetas
y el deseo en el corazón de que Flor de María reciba las bendiciones del cielo. Las merece. ¿Cuántos hay como Flor de María? Yo sé que ustedes han encontrado también muchas Flor de María en sus vidas, de sus antepasados. Es algo de las cosas importantes que podemos hacer. Que el Señor nos bendiga en esa tarea. Que el Señor nos bendiga en recorrer el sendero de los convenios y recorrer ese jardín que nos lleva al templo. Yo quiero, para que nosotros terminemos. Sí, hay una historia, mira, me recuerda a una historia que encontró bellísima también de un niño. Y antes de terminar, para ver un pequeño video que tenemos, perdonen que no es profesional, pero es el sentimiento de lo que vemos y lo que vio Miriam en su recorrido por los jardines del templo. El otro capítulo que quiero compartir también tiene que ver con un niño de Japón. Otro niño. Y qué bueno pensar en eso, porque nos da la dimensión de lo que los niños y por qué el Señor tenía y tiene especial cuidado con los niños. Dice el niño está en el templo de Sapporo en Japón, entiendo. Me llamo Koshi, vivo cerca del templo de Sapporo, Japón. Me encanta sentarme junto a mi ventana en mi casa y ver cómo construían el templo. Dice, y aquí viene la parte profunda de un niño. Estoy muy agradecido por vivir cerca del templo. Cuando tengo un día difícil en la escuela, puedo caminar por sus jardines de camino a casa. Siento el amor que el Padre Celestial tiene por mí cuando estoy allí. Espero ansioso el día en que pueda entrar para hacer bautismos y más adelante casarme allí. A mí me maravilló ver la visión de un niño y sobre todo que dice, cuando tengo un día difícil en la escuela, no sé, tal vez algún maestro, algún compañero, yo no sé, no puedo imaginar, y yo sé que ustedes ya han imaginado, y tal vez algunos de nosotros tuvimos un día difícil en la escuela, cuando decían papel y lápiz previa, por ejemplo, uno de los que más hacía sufrir en mi época, no sé si todavía hacen previas, pero bueno, esos son varios siglos atrás. Así que, pero el niño dice, siento el amor que el Padre Celestial tiene para mí cuando estoy allí. Y de una vez dice, su meta inmediata, voy a hacer algunos bautismos y pienso casarme allí. Que el Señor nos bendiga en tener esa visión perfecta del destino divino que tenemos. Que el Señor nos bendiga para entender el potencial y el destino divino especialmente que tenemos. Él es el camino al Padre. Él es nuestro Salvador, es el mediador, es nuestro abogado. Me gusta hablar con los abogados porque siempre tenemos un abogado, el abogado ante el Padre. Que el Señor nos bendiga en esa concepción de entender la grandeza y el amor del Salvador. En esta época y siempre, cuando haya desesperanza en nuestro corazón, cuando haya tristeza, cuando haya dolor, cuando haya sufrimiento, cuando haya necesidad, recordemos el amor del Salvador a nosotros. Él es mi Salvador, es mi Redentor. Yo sé que vive, yo sé que el templo es su casa, que nos visita, que podemos verlo y sentirlo. Yo no lo he visto, pero podemos sentir su amor por nosotros, porque nos ha dado una de las maravillas que tenemos para nosotros en esta tierra y que nos anticipa cómo serán los jardines del cielo. El Elder Christofferson, en un mensaje precioso que tiene, dice recordarle siempre
Él habla de que en todo momento, así estemos con tareas en la casa o en la oficina o en la escuela, en la universidad, donde sea, podemos tomar el tiempo para siempre pensar en El Salvador y por lo menos un agradecimiento o una oración. Dice, sabemos que los desafíos, las desilusiones y las tristezas nos llegarán a todos de diferentes modos, pero también sabemos que al final, gracias a nuestro abogado divino, todo obrará juntamente para nuestro bien. Que podamos tener el deseo de aprovechar al máximo este tiempo para reflexionar sobre todo, porque nunca habíamos tenido espacios para poder pensar en El Salvador. Y el presidente tuvo la idea de profundizar este mensaje que nos llegó a nosotros al alma porque de verdad la manera más perfecta de pensar en El Salvador es su ministerio, de todo lo que él ha hecho, que ninguna persona con una mente perfecta puede imaginar todo el calvario, todo el sufrimiento de El Salvador. No tienen ni idea ni se podrá acercar nunca a lo que pasó en Getsemaní, pero sí todos los hombres podrán aprovechar y disfrutar del beneficio de ese sufrimiento del Salvador. Es que Él pagó por nosotros para podernos librar y para poder alcanzar la vida eterna y también la exaltación si somos fieles. Porque aquí esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y tengo una escritura que el presidente Hinckley para esta época, y me llamó la atención mucho, dice, por tanto, muy queridos hermanos, hagamos con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance y entonces podremos permanecer tranquilos, con la más completa seguridad para ver la salvación de Dios y que se revele su brazo. Así que a confiar en el Salvador, a esperar en Él. Él nos acompaña, Él nos va a sacar de esto y solamente pedimos que su voluntad sea cumplida y debemos tener buen ánimo. Gracias, mis hermanos. Quiero participarles del pequeño video, son un par de minutos y por favor disfrútenlo y espero que puedan tener el mismo sentimiento con el que nosotros lo hicimos.
Gracias, presidente Dávila. Nos ha permitido volver al templo esta noche. Estamos conmovidos y gratamente muy agradecidos por esta noche con ustedes. Vamos a terminar esta reunión con unas palabras del presidente Franklin Montoya, presidente de la Sacra Ciudad Jardín. Esta devocional, esta reunión, esta charla ha sido grabada y la estaremos colgando en el canal de YouTube que pertenece al barrio Villa Sonia de la Sacra Ciudad Jardín. Entonces, presidente Montoya, después del presidente Montoya, vamos a escuchar a la última oración de nuestra querida hermana Flor María Mogollón, que por ahí la vi conectada. Y después de ello, vamos a compartirles otro número especial de la hermana Ruth Arenas y Elsa Arenas, que nos va a acompañar con un número especial al final. Presidente Montoya. No, mis queridos hermanos, solamente agradecerle al presidente Dávila y a su amada esposa por haber compartido sus sentimientos, sus experiencias y ese hermoso video con nosotros, porque después de este tiempo de pandemia y de cuarentena, para muchos de nosotros, el estar participando de las ordenanzas del templo ha sido una añoranza, ¿no? Ha sido una falta tremenda en nuestras vidas porque ya forma parte de nuestras vidas. El templo y las ordenanzas forman parte de nuestras vidas. Les agradecemos profundamente por sus sentimientos, por sus buenos deseos. Que el Señor les bendiga. Gracias por sacar su tiempo y traernos a nuestra mente que realmente el templo sigue ahí, el Señor está ahí y que básicamente quienes debemos estar listos para cuando el templo en su momento y las autoridades de la iglesia lo decidan, podamos estar listos para volver a entrar a su casa. Yo creo que, y como dijo Leder, hay momentos difíciles de la vida y para nosotros como miembros de la iglesia ha sido triste o un poco difícil el no poder tener el templo con nosotros, sí, participar de las ordenanzas del templo. Entonces, esta charla tenía el propósito de que el presidente pudiera con su esposa otra vez darnos ese ánimo de poder estar preparados para cuando las puertas vuelvan a abrirse y poder participar de nuevo en las ordenanzas tan sagradas que allí se efectúan. Muchas gracias por su tiempo, que el Señor les bendiga y gracias a todos los hermanos Ciudad Jardín y todos los hermanos que nos acompañaron porque se puede sentir un buen espíritu. Que el Señor les bendiga y gracias presidente, gracias hermana Dávila por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias. Bueno, dejo estas cosas en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermana Flor Mogollón. Ya. Gracias. Nuestro amado Padre Celestial, en esta noche con mucho gozo nos inclinamos ante ti y te damos las gracias por esta hermosa reunión que hemos podido tener, por darnos la oportunidad de escuchar al presidente Dávila y a su esposa, por las cosas que nos han recordado. Agradecemos infinitamente, Padre, porque podemos sentir en nuestras vidas el verdadero lugar que debe ocupar el templo en cada uno de nosotros. Agradecemos infinitamente, Padre, por permitirnos tener este conocimiento y especialmente agradecemos por poder recordar detalles tan hermosos, sencillos y especiales de la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, amoroso Padre, por darnos la vida, por permitirnos estar aquí en esta tierra. Agradecemos infinitamente por tu bondad, por bendecir nuestros hogares, nuestras familias, por bendecir a nuestros líderes, por bendecir a nuestros misioneros, por cuidarlos, por protegerlos, Padre. Agradecemos mucho por
por poder tener el Evangelio en nuestras vidas y este maravilloso conocimiento. Te agradecemos infinitamente, Padre, por el plan que creaste para nosotros, tus hijos, porque por medio de él hallamos paz, encontramos reposo para nuestras vidas. Rogamos, Padre Celestial, la compañía de tu Santo Espíritu y pedimos que bendigas nuestros hogares, nuestras familias, que en este tiempo de esta pandemia, donde hay tanta dificultad, tanta prueba, tanta tristeza en tantos hogares, por favor, permitas que podamos encontrar paz y gozo. Rogamos, Padre, que bendigas a las personas que están atravesando dificultades, que se encuentran enfermas en hospitales y pasando pruebas para que según sea tu santa voluntad ellos se puedan reponer. Y rogamos a cada uno de nosotros nos des la sabiduría para poder ayudar y socorrer a las personas que lo necesiten. Humildemente, Padre, rogamos tu compañía y dejamos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.